basal y genealógico, para generar esa variabilidad tenemos que hacer un cruzamiento. Un cruzamiento es una hibridación, es un cruce entre dos variedades diferentes, desde el punto de vista genético. Bueno, acá hay algunas características de las autógamas. Eso vamos a pasar porque eso vemos que se entiende desde el PDF. Pero obviamente si tienen alguna consulta... Profe, yo tengo una Sí. duda. Sí. En el apunte decía que la fuente natural de variabilidad de las líneas puras sería la mutación. En el tema 6 habíamos visto que generalmente era la poliploidía. Sí, desde el punto de vista de las autógamas, estando en un hábitat natural, digamos, la forma, como ustedes saben, las autógamas son en su mayoría homocigotas. Entonces, para que haya un cambio en la genética de una autógama, puede ocurrir la poliploidía, pero es más frecuente la mutación. Pasa que esa mutación, desde el punto de vista de una población natural, esa mutación generalmente no siempre es a favor de la viabilidad de la planta, pero cuando no implica que haya un problema en la viabilidad de la planta, esa mutación sigue y se continúa en la progenie también. Entonces, desde el punto de vista en la naturaleza, la forma de que las plantas autógamas tengan alguna variabilidad es a través de la mutación natural, no inducida. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno. Con respecto a la teoría de las líneas puras de Johansen, no sé si alguno tiene alguna consulta en particular, pero lo que, está muy bien explicado también en el video que estaba ahí en el campus, pero esto es lo que yo le explicaba de partir desde una población que está formada por varias variedades de autógamas. Johansen, sin saberlo, tenía una variedad que se llamaba Princess, que veía que tenía diferentes tamaños de semilla. Esa variedad en realidad estaba formada por numerosas variedades, que es lo que él después determina, porque iba separando y sembrando por separado los diferentes tamaños de semilla. E iba viendo que esas semillas, el tamaño de las semillas, se mantenía en la descendencia, desde la más chica, un peso promedio de 35 centigramos, como dice acá, hasta la más grande. Se mantenía dentro de los 64 centigramos que pesaba cada una de las semillas. O, obviamente hablando de peso de 1000 semillas, de 100 semillas. Entonces, determina que, por un lado, dentro de esa población había numerosas variedades y obtiene en este caso, 19 líneas puras a partir de esa población, desde la semilla que tenía la semilla más pequeña hasta la que tenía la semilla más grande. Entonces, dentro de esa población había una variabilidad genética que él la fue desde el punto de vista del peso de semilla, ¿no? Obviamente había otras variabilidades, pero viendo solamente el carácter peso de semilla, encuentra que había numerosas líneas puras, numerosas variedades. Ahora, ¿qué pasaba? Esas variedades, por más que ya estaban estabilizadas y las seguía autofecundando, por ejemplo la de 35 gramos, si sacaba la semilla más grande de esa variedad, porque obviamente no todas las semillas son iguales por más que vengan de una misma variedad, si sacaba la semilla más grande y le hacía ¿cómo se llama? Le tomaba el peso para saber el promedio de las semillas, y a la más chica hacía lo mismo con la descendencia, o sea, agarraba la más grande, la plantaba y se fijaba cuánto pesaban las semillas de su descendencia, agarraba la más chica, la sembraba y veía cuánto pesaban las semillas de esa planta, y veía que ya la variación, una vez que había llegado a la línea pura, la variación entre los pesos ya no era tanta y que medianamente se mantenía en un promedio de, para este caso, igual que la de los padres, o muy cercana. Entonces, cuando él ya llega a las líneas puras y sigue autofecundando cada una de esas líneas puras,
encuentra que sigue habiendo una variabilidad, pero ya no una variabilidad de la genética en sí, sino una variabilidad ya dada por el ambiente. O sea que ese fenotipo estaba, si bien enmarcado por el genotipo al que pertenecían, pero esa pequeña variación de 35,8 a 34,8 estaba ya dada por el ambiente en sí. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda sobre el trabajo de Johansen que nos permite tener el conocimiento de que los homocigotas llegan a líneas puras y esa línea pura nos da una descendencia igual, muy similar, o sea, igual desde el punto de vista genético, pero que tiene pequeñas diferencias con sus padres con respecto a el fenotipo, pero no con respecto al genotipo, porque están influenciadas obviamente por el ambiente. Por ejemplo, en una vaina de poroto, que viene de una misma variedad, en la misma vaina tenemos semillas más grandes y semillas más chicas, simplemente por el lugar, por la posición en donde ocupan en la vaina. Las de la parte central de la vaina van a tener mayor tamaño, porque tienen mayor tamaño mayor espacio para crecer, y las de los bordes obviamente van a ser más chicas porque están en un espacio menor. Perfecto. Bueno, continuamos. De esta parte, bueno, sabemos que esto sí lo han leído, está entendible. Por ahí lo que quería remarcar era el tema de, bueno, obviamente la selección natural va hacia que cualquier planta en su estado natural genere semillas viables. No le importa el tamaño, no le importa el momento, sino que genere semillas viables. ¿Profe? Sí. Entonces, a ver si me quedó clara la idea. En teoría de línea pura, la variación entre las líneas se debe a la diferencia genética y ambiental, y dentro de la línea solo ambiental. Eso es lo que quiere decir básicamente, ¿verdad? Exactamente. Entre la línea de semilla más grande y la línea pura de semilla más chica, la variación es principalmente genética. Y dentro de la descendencia de cada una de esas líneas puras, la línea de semilla grande y la línea de semilla chica, las diferencias que haya en su progenie van a ser principalmente fenotípicas. En su mayoría. Bien, muchísimas gracias. Dadas por el ambiente, exactamente. Profe, a mí no me queda muy claro ahí abajo el cuadrito que dice generaciones de selección, y eso apunta a... después en la que estaba usted, digamos. Generaciones de... Ahí abajo, generaciones de selección, dice. Ah, bien. Perfecto. Este cuadrito lo que... bueno, termino la idea de la selección artificial y pasamos a ese cuadrito. Bueno, y la selección artificial, obviamente va a ser todo lo que hagamos nosotros nosotros como mejoradores, dirigidos a que esa planta nos aumente la productividad, se adapte a nuestro clima y a nuestras condiciones, a nuestros estreses bióticos y abióticos. Que no siempre es la generación de semillas, o sea que hay veces que tenemos que ir en contra de la generación natural. Todos los que tengan órganos de cosecha que no sean semillas, vamos en contra de lo que sería la selección natural. Y en cuanto a la presión de selección, lo que está acá abajo, acá dice que cuando nosotros aumentamos la presión de selección, o sea que de una población tomamos pocos individuos, seleccionamos pocos individuos, eso sería una alta presión de selección, si bien aumentamos la eficiencia de la selección, porque rápidamente nosotros vamos, por ejemplo, en el caso de la semilla, si de 100 plantas, que cada una de esas plantas es diferente a la otra, nosotros tomamos 3 plantas solamente, de las que tengan más semillas más grandes, obviamente la descendencia va a tener semillas más grandes si venimos de varias variedades, ¿no es cierto?, de varias líneas puras. O sea que rápidamente nosotros pasamos de tener un promedio de 40 gramos, por ejemplo, y pasamos a 50 gramos, que es lo que nosotros estábamos buscando. Entonces aumentamos la eficiencia en la selección. Pero también, al quedarnos con solamente 3 materiales, ¿no?, perdemos mucha de la variabilidad genética aditiva que había en esa población. Toda la variabilidad, que es lo que también el mejorador tiene que tratar de mantener. Si bien selecciona para su cultivo, pero también tiene que mantener una base de variedades que tengan, o de poblaciones que tengan variabilidad genética para seguir
buscando variedades en el caso de que se necesite. Porque sale una nueva enfermedad, tenemos que buscar en la base genética, en nuestro banco de germoplasma, para ver cuáles de esas variedades tiene tolerancia o resistencia a ese evento nuevo que estamos tratando de solucionar. Entonces, por un lado teníamos que cuando en la presión de selección, cuando es alta, tiene sus ventajas y sus desventajas. En cuanto a las generaciones de selección, significa que cuántos ciclos de la planta yo voy haciendo la selección. Cuando tengamos más generaciones de selección, por ejemplo, yo haya seleccionado en una misma población, empecemos con una población que esté formada por numerosas variedades, por numerosas líneas puras. Cuando yo llevo 10 años de selección, o sea, esas 10 generaciones de las que estoy hablando, obviamente cuando más selecciono voy a ir perdiendo variabilidad genética aditiva, que como han visto en clases anteriores, la variabilidad genética aditiva es la que nos interesa desde el punto de vista del mejoramiento, que es la con la que podemos trabajar y es la que podemos, sobre la cual podemos seleccionar, es más efectiva la selección. También tenemos que el diferencial de selección se hace cada vez más chico, o sea, lo que nosotros tratamos de pasar de una planta que tenga tal altura a una que tenga mayor altura, esa diferencia que nosotros estamos buscando, año tras año se vuelve más chica, porque también vamos agotando esa variabilidad y generalmente si la población esta iba desde el metro hasta los 3 metros, cada vez que nosotros nos vamos acercando a los 3 metros, ya no tenemos a dónde seguir buscando, entonces vamos perdiendo la variabilidad genética aditiva para ese carácter, o sea que lo tenemos, el diferencial de selección, si primero habíamos pasado de plantas de 1 metro a 2 metros, la siguiente va a ser a 50 centímetros más, o sea, 2 metros 50, cada vez esa diferencia que vamos buscando va a ser menor. Y obviamente como la ganancia genética está relacionada con el diferencial de selección, también la ganancia genética va a ser menor, porque la ganancia genética sería el metro que ganamos en la primera selección, los 50 centímetros que ganamos en la segunda, los 25 que ganamos en la tercera, entonces esa ganancia es cada vez menor. Bien, ¿quedó ahí más o menos un poco más claro? Sí, profe, gracias. Bueno. Bueno, les decía que cuando partimos de una población que está formada por numerosas líneas puras, hay 2 formas de hacer selección. La selección con plantas individuales, a las que luego se le hacen una serie de evaluaciones, principalmente de rendimiento, y la otra que era la selección masal. Veamos lo que es la selección individual. Nosotros tenemos acá le dice variedad local, pero en realidad es una población formada por numerosas variedades o numerosas líneas puras. Como sucedió en su momento, antes de que haya mejoramiento de poroto, los productores de Salta tenían, si bien les llamaban variedades, pero era una población de más o menos el mismo ciclo, pero con algunas diferencias genéticas, pero que ellos la sembraban como si fuera una variedad. Después se encontró que había variabilidad dentro de esa población, y bueno, sí, ahí es donde uno puede empezar a hacer selección. En este caso, en el de la selección de plantas individuales, nosotros tenemos la población de origen, sobre la que trabajamos y nunca debemos perder como mejoradores, y tomamos para el momento en que nosotros queremos hacer la selección, si estamos buscando rendimiento, si estamos buscando la resistencia a determinado estrés biótico o abiótico, lo buscamos ahí dentro de esa población. Entonces tenemos que, por ejemplo acá, en este ejemplo justamente, seleccionamos 10 plantas. De cada una de esas 10 plantas vamos a hacer un surquito, del 1 al 10, que lo vamos a llamar progenie, y vamos a hacer testeos. Si podemos hacer testeos de rendimiento, buenísimo, porque es finalmente lo que le interesa al productor, pero también se van a empezar a ver comportamientos frente a enfermedades, comportamientos frente a estreses abióticos como ser temperatura, sequía, etcétera, o alguna característica del suelo donde nosotros estamos trabajando. Bien. Entonces, en esas progenies, de esas primeras 10 plantas, vemos que las 10 surcos, en este caso, que corresponde cada una a una línea pura, de esos 10 surcos luego seleccionamos 4, el 2, el 5, el 6 y el 10,
en donde ya se empieza a trabajar con ensayos preliminares de rendimiento. Acá se ve que las parcelas son más grandes, o sea, contamos con un volumen mayor de semilla que venía de progenie, de lo que se cosechó en progenie. Podemos hacer parcelas más grandes, podemos hacer parcelas con repeticiones, que nos permite después darle una base estadística a nuestra comparación o a nuestra selección. Y finalmente, de esas 4, esto está muy resumido, es un proceso mucho más largo que puede llevar hasta bueno, generalmente lleva entre 5 y 10 años. Luego a esa tomamos 1 o 2 variedades que son las que más nos interesen y las comparamos en ensayos comparativos de rendimiento justamente, ya con un testigo, que generalmente es una variedad que se planta, que se siembra en la zona. Estos ensayos comparativos obviamente están hechos ya con repeticiones, con parcelas de buen tamaño, y también se lo puede hacer en diferentes localidades para ver cómo es, si la variedad esta tiene una adaptación amplia en cuanto a la zona. Y finalmente, cuando elegimos que la variedad 6 es la mejor, empezamos el proceso de multiplicación para tener más semillas, y luego para una posterior entrega de distribución a los agricultores. O sea que acá, partiendo de una población que supongamos que tenga 1000 individuos todos diferentes, nos quedamos con 1 o 2, que son líneas puras, son variedades. ¿Bien? No tiramos la población inicial porque si dentro de 5 años empezamos a tener otros tipos de problemas, bióticos o abióticos, obviamente volvemos a la población original donde hacemos selección. Esta sería la selección individual. Acá la selección masal tiene obviamente sus diferencias. También partiendo de una población heterogénea, que significa que cada uno de los individuos tiene diferencias genotípicas con el otro, pueden ser muy parecidos desde el punto de vista morfológico, pero tienen diferencias genotípicas. Si nosotros a esta población, obviamente las autógamas se autofecundan, y la dejamos que se autofecunden y se autofecunden, generalmente, lo que yo les decía de la selección natural, va a ser que la planta que produzca más rápido o mayor cantidad de semillas, la que tenga mayor proporción en esa población. Por ejemplo, la variedad J, que es la que tiene más semillas, capaz que el de la población esta, el 30% de los individuos pertenecen a esa variedad J. Que es la que tenga más aptitudes desde el punto de vista de la selección natural, la vamos a tener en mayor presencia. Que es lo que ven acá en este cuadrito. Cada uno de estos colores es una variedad distinta con su característica. Acá no importa en el eje de la Y cuál característica estamos viendo, perdón, con su proporción en la población. Al comienzo son 5 variedades, cada una tiene el 20%, pero a medida que vamos haciendo generaciones de autofecundación, hay una variedad que va a tener mayor proporción porque tiene más características naturales. Y generalmente no es la que nosotros buscamos seleccionar. Por ejemplo, nosotros podríamos buscar la de mayor aptitud agronómica sea la verde, que si la dejamos que se autofecunde en la población, esa variedad va a tener cada vez menor proporción en esta población. Entonces, ahí es donde interviene el hombre para rescatar las características que más nos interesan. Recién veíamos que lo hacíamos a través de elección de planta por planta. Acá partimos nuevamente de una población heterogénea, o sea, que numerosos individuos que son diferentes desde el punto de vista genético, en donde hacemos una selección por planta, tomamos todas las plantas que nos interesen, pero cosechamos, mezclamos la cosecha, la semilla, los granos de todas esas plantas que hemos seleccionado, y lo volvemos a sembrar todo mezclado. O sea que de acá de la población original, si seleccionamos 20 plantas, cosechamos las semillas de esas 20 plantas y las sembramos al año siguiente todas mezcladas. Esa nueva población que se nos ha generado, cuando esté produciendo, nuevamente le hacemos una selección visual, no se puede hacer selección por rendimiento en este caso, y la volvemos a seleccionar un cierto número de plantas de esa población. Se las cosecha, se las mezcla y se las vuelve a sembrar al siguiente año. Entonces es como que nosotros vamos mejorando la población,
porque de la población original que tenía 1000 individuos diferentes, nos estamos quedando con 30 individuos que desde el punto de vista nuestro, son los mejores, son los superiores, según lo que nosotros estamos buscando. Este proceso de pasar del 2 al 3, o sea, de seleccionar plantas, cosecharlas, mezclarlas y volverlas a sembrar, se lo puede hacer numerosas veces. Y cuando se terminan esos procesos, llegamos a una población mejorada, formada por numerosos genotipos, o sea, numerosas líneas puras, que nosotros ya después, a partir de ahí, empezamos a multiplicar para tener buen volumen de semilla para entregar a los agricultores. Entonces, las dos diferencias entre lo que es selección individual y selección masal es que por ahí en selección individual estamos generando una variedad, una o pocas variedades, mientras que acá en la selección masal estamos generando una población heterogénea, pero con los genotipos, con las líneas puras superiores según la planta que nosotros tengamos en la cabeza, o sea, según el cultivo que nosotros queramos tener desde el punto de vista agronómico, ya sea la soja con una mayor cantidad de vainas, o el trigo con menor altura pero con espigas más grandes, etc. Muy bien. Bueno, están las ventajas y las desventajas, que eso está ahí para leer en el PDF. Y lo que yo le decía, cuando partimos de una población con muchas líneas puras, formadas por numerosas líneas puras, hacemos o selección masal o selección individual. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos numerosas variedades? Dentro de esas variedades no tenemos variabilidad genética, obviamente, de lo que me preguntaba su compañero al comienzo. Dentro de una línea pura no hay variabilidad genética, solamente hay variabilidad ambiental. O sea, no podemos hacer selección ahí porque siempre nos va a salir el mismo promedio en la descendencia, en la progenie. Entonces, para generar variabilidad genética, lo que nosotros hacemos es hibridar. Hibridar significa cruzar el individuo A por el individuo B, que generalmente no se cruzarían porque son autógamas. Buscamos dos variedades, generalmente estas variedades son bien extremas o separadas genéticamente para justamente la descendencia tenga mucha variabilidad. A lo que voy es que, por ejemplo, vamos de vuelta con el ejemplo de la altura. Si tengo variedades que miden 3 metros y la cruzo por otra variedad de 3 metros, la descendencia seguramente va a andar cerca de los 3 metros. Pero si yo estoy buscando bajar la altura y cruzo una variedad de 1 metro por una variedad de 3 metros, la descendencia me va a dar todo un espectro de alturas que van desde aproximadamente el metro hasta los 3 metros. Entonces, ahí yo ya he generado variabilidad y sobre esa variabilidad voy a empezar a hacer selección. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, el progenitor 1, que generalmente al progenitor que nombramos al comienzo siempre es la hembra, en este caso, tiene homocigota dominante para el carácter A y homocigota recesivo para el carácter B. El progenitor 2, que sería en este caso el macho, tiene al revés, justamente. Entonces su progenie, si bien en la F1 nos va a dar, en la F1 si hay dominancia, nos van a dar el carácter dominante del A y el carácter dominante del B. Pero si a eso lo autofecundamos, o sea, la F1 por la misma F1 dejamos que se autofecunde, vamos a obtener una F2 en donde tenemos las líneas recombinantes, o sea, que se han recombinado de alguna forma no, desde el punto de vista genético se han recombinado, y tenemos líneas que son con el doble homocigota para los dos caracteres dominantes, y también con el doble homocigota para recesivo para los dos caracteres. Y obviamente los heterocigotas intermedios. O sea que de las líneas parentales en donde teníamos dos genotipos, estamos generando por lo menos 2 genotipos más o 3 genotipos más desde el punto de vista genético. ¿Vamos bien hasta ahí? Tipos de cruza. Perdón, José. Tenemos... ¿Sí? Aclararles que el mejorador no está autofecundando, sino que deja que las plantas se autofecunden solas porque son autógamas. O sea, se autofecundan naturalmente.
Exactamente. La tarea del mejorador es hacer la cruza, pero a partir de ahí, cada una de las generaciones siguientes se generan porque la planta se autofecunda, porque estamos trabajando con autógamas, obviamente. En alógama, ya lo van a ver, es totalmente otra cosa. Y luego de numerosas generaciones de autofecundación, vamos a ver que ahí recién empieza de vuelta el mejorador a intervenir para hacer la selección. Bueno, en cuanto a las cruzas, tenemos cruzas simples, cruzas dobles, cruzas triples. La simple sería el progenitor 1 por el progenitor 2, donde tenemos una F1, sobre la cual empezamos a trabajar. La cruza triple sería que a la F1 la crucemos por un tercer progenitor. Entonces, si en la cruza simple teníamos 2 progenitores, la descendencia va a tener aproximadamente la mitad de cada uno de los progenitores. Si a eso le hacemos una cruza triple, la descendencia esa va a tener un 50% del progenitor 3 y, como venía de otros 2 progenitores, va a tener un 25% de cada uno de los progenitores iniciales. Y en las cruzas dobles, lo que hacemos son numerosas cruzas simples que nos generan unas F1 y luego esas F1 las cruzamos entre sí, y esa F1 de cruzas de las F1 la podemos volver a cruzar. La cruza simple obviamente es la más utilizada, porque acuérdense que cada uno de estos cruzamientos es un ciclo en el cultivo, y generalmente los ciclos ocupan un año, ya sean de invierno o de verano los cultivos. Si uno no tiene la posibilidad de hacerlo contra estación, o en un invernáculo, tiene que esperar al año siguiente para poder hacer el siguiente cruzamiento. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? A las 9:30 la idea de cortar, chicos, para que tengan 15 minutos, o no, mejor 10 minutos de preguntas, por si acaso, y si no, es para que ya estén preparándose para el evaluativo del control de lectura de este tema. Bueno, ¿cómo se hace el mejoramiento a partir de un cruzamiento? Decíamos que primero, dentro de cada una de las variedades no tener variabilidad, nosotros las teníamos que generar. ¿Cómo la generamos? Mediante la fecundación artificial, o sea, la hibridación. Buscamos un padre que nos guste, una madre que tenga otras características que nos gusten, los cruzamos y vemos en la descendencia, cuál es lo que nos interesa. Pero no es tan inmediato eso tampoco, porque, por ejemplo, nosotros generamos la variabilidad, habíamos visto que en F1 no hay variabilidad, sino que se muestran justamente todas las características dominantes, y a partir de F2 empezamos recién a ver variabilidad. Pero no empezamos a seleccionar en F2, porque nosotros primero tenemos que restaurar la homocigosis, o sea, tenemos que lograr que esa variabilidad que hemos generado, a través de varios procesos de autofecundación, varios ciclos de autofecundación, nos den como resultado numerosas líneas puras sobre las cuales nosotros podamos, o sea, líneas puras en donde se restauró la homocigosis, sobre la cual nosotros podamos hacer selección del genotipo superior. Esa homocigosis, ¿cuándo se da? Esa homocigosis generalmente se consigue ¿cómo se llama? En una generación 5, 6 o 7. O sea, tenemos que hacer 5 generaciones de autofecundación para tener una restauración de la homocigosis alta, que ya lo vamos a ver en el número. Bueno, esa variabilidad que nosotros generamos en la F2, que recién la tenemos visible en la F2, como decía, no en la F1, va a depender obviamente de cuántos caracteres, en cuántos locis nosotros estamos tratando sobre los cuales estamos tratando de trabajar, o caracteres que nosotros queremos ver. Según la cantidad de genes segregando, vamos a tener, o sea, el N, vamos a tener una distinta producción de gametos, la cantidad posible de gametos, que va a ser, si tenemos, bueno, esta es la formulita, siempre 2 a la N, según los caracteres que nosotros estamos viendo, cuánto están segregando. Y también la cantidad de genotipos que vamos a tener en la generación F2 se calcula con una fórmula simple 3 a la N. ¿Para qué nos permite esto?
¿qué nos permite, para qué nos sirve esto? Es para saber luego cuántos individuos nosotros tenemos que generar para encontrar el individuo que nosotros buscamos. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos 5 caracteres, 4 caracteres que estemos buscando, vamos a tener 16 posibles gametas, lo que nos va a dar que en la F2 vamos a tener por lo menos 81 individuos diferentes. Si nosotros estamos buscando uno de esos, significa que por lo menos tenemos que tener 81 individuos en nuestra generación F2. Por lo menos, para encontrar el que nosotros estamos buscando, con las características que nosotros estamos buscando. Obviamente no nos quedamos con 81, sino que tratamos de que ese número se multiplique por 5 o por 10 veces, como para que la posibilidad de que nosotros encontremos el individuo buscado sea mayor. Eso es lo que se busca con esto. Bueno, y le hablaba de la restauración de la homocigosis. Nosotros, de vuelta, cruzamos para generar variabilidad. En la F1 se muestran solamente los caracteres dominantes, y a partir de la F2 ya empieza a haber variabilidad. ¿Por qué? Esto ya lo conocen casi de memoria, pero en la F1 tenemos un 100% de heterocigosis, ¿no? Porque todos los individuos son, para los caracteres que nosotros estamos viendo, obviamente, son heterocigotas. Pero cuando uno autofecunda, deja que se autofecunde, como decía la ingeniera Delgado, que esta planta autógama se autofecunde, vamos a tener un 25% de homocigotas dominantes, un 25% de homocigotas recesivos y un 50% de heterocigotas. O sea que en la F2 tenemos ahí un 50% de homocigotas. Como verán, los homocigotas, su descendencia va a ser igual. Este 25% de homocigota dominante nos va a dar, de nuevo, una proporción similar de homocigotas dominantes, y lo mismo va a pasar con el homocigota recesivo. El único que va a seguir segregando, o sea, dando diferencia en la descendencia, va a ser el heterocigota, que el heterocigota de la F2, cuando lo autofecundemos, nos va a dar un cuarto de homocigota dominante, un cuarto del homocigota recesivo y una mitad de su descendencia de heterocigota. O sea que pasamos a tener en una F3 un 25% de heterocigosis, lo que significa a su vez que vamos a tener un 75% de homocigosis. Cuando así hacemos, bueno, que cada una de estas autofecundaciones vaya sucediendo, y llegamos a una F5 donde tenemos, por ejemplo, lo que yo les decía, un 6,25% de heterocigosis, o sea que vamos a tener un 93,75% de homocigosis. En la siguiente, en la F6, vamos a tener ya un valor cercano al 100, nunca se va a acercar al 100, pero ya tenemos un valor cercano. A partir del F5, del F100, dependiendo el semillero, dependiendo la empresa o el mejorador, va a empezar a hacer ya las pruebas estas de progenie para ver cuál de las variedades es mejor. Porque si yo hago una selección en F2, si yo hago una selección sobre el heterocigota, la descendencia me puede dar diferente. Y a su vez tengo el 50% de los heterocigotas, tengo la mitad de las posibilidades de tomar un heterocigota. En realidad un poquito más, un poquito menos, porque el heterocigota tiene el mismo fenotipo que el homocigota dominante, pero a medida que vamos aumentando las generaciones, el heterocigota es cada vez menor, entonces tenemos menos posibilidades de tomar un heterocigota, sino más bien de tomar un homocigota. Ingeniero. Sí. Disculpe, una pregunta. ¿Por más que yo siga autofecundando, nunca se va a llegar al 100% de homocigosis? No, es una curva asintótica. Vos fijate cómo va esto, va disminuyendo la heterocigosis, siempre la mitad. 100, 50, 25, 12,5, 6,25, 3 con 125. Y así, siempre va a ser un número muy chiquitito, pero no llegaría a la ¿cómo se llama? A la homocigosis total. Pero es una homocigosis práctica, que se le llama, cuando ya tiene más del 98% de homocigosis, se le llama una homocigosis práctica, porque ya le sirve al mejorador para tomar plantas de ahí,
sabiendo que la descendencia en un 99, en un 98% va a ser igual a la planta que uno está seleccionando. Ya está cercana a la línea pura. Gracias. Es más, si uno toma cualquiera, si selecciona cualquiera de los que son homocigotas, la homocigosis va a ser, para ese carácter, va a ser un 100%. Lo que tenemos acá, el problema es que tenemos una pequeña proporción de la población que es heterocigota, pero que desde el punto de vista fenotípico, o sea, lo que nosotros estamos viendo, es igual a la homocigota dominante. Ese es el porcentaje de heterocigotas que tiene la población. Bien. Bueno, este es el mismo cuadro, solamente que mostrándoles, que está, bueno, acá hubo una superposición. El mismo cuadro en donde partimos que, bueno, llegamos a una F infinita, digamos, que es lo que preguntaba, en donde tenemos que el 50% de la población es homocigota dominante y el otro 50% de la población es homocigota recesivo. Pero ya en un F6 y en un F7 tenemos que el 48 o el 49% de la población es homocigota dominante y el otro 49% es homocigota recesivo. Sumado a las dos tenemos ese 98% del que le hablaba, en donde ya desde el punto de vista práctico ya se puede tratar como una línea pura. Bueno, muy bien. Entonces, hemos hecho la hibridación, hemos cosechado esas semillas que luego las hemos sembrado, las semillas de la hibridación nos han dado una F1, y a partir de ahí hemos dejado que se autofecunde por 4, 5 o 6 ciclos. Hemos llegado a la homocigosis práctica, y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Empezamos a seleccionar el genotipo superior. ¿Cuál es la forma de mejorarlo? Bueno, tenemos el método Masal, en donde, acá les explicaba, va de vuelta, pero es el cruzamiento entre dos caracteres, blanco y blanco y negro en este caso, nos da un gris, lo dejamos que se autofecunde, y llegamos hasta un F4, en donde sabemos que estamos por arriba del 90% de homocigosis, también se lo puede hacer en F5, si se puede esperar un año más, y hacemos selección. Hacemos selección de, en este caso están viendo que, por ejemplo, son 6 plantas, cada una de esas plantas va a formar un surco, y luego de ese surco, no es que lo tomamos al surco completo, porque todavía no estamos en una homocigosis práctica, nos falta todavía un añito más o 2 años más. Sobre ese surco hacemos de vuelta selección. O sea, acá estamos viendo que, por ejemplo, los dos surcos de color negro son los que nos han rendido mejor, o han tenido los aspectos que nosotros buscábamos, el mejor aspecto de lo que nosotros estábamos buscando. Sobre ese surco seleccionado, nosotros vamos a hacer selección, vamos a sacar una planta de una o más plantas de ese surco, y a cada una de esas plantas le vamos a hacer que sea un nuevo surco. Ahí en una F6 vamos a tener, por ejemplo, en este caso, 6 surcos provenientes de 2 surcos anteriores en F5, y acá en F6 ya podemos decir que estamos en la homocigosis práctica. Entonces ya lo que hacemos, como este surco ya debería ser igual en F6, toda su descendencia o muy parecida, ya directamente seleccionamos el mejor surco. Acá en F6 ya le podemos hacer una prueba de progenie desde el punto de vista del rendimiento, más allá de lo visual, y las que rinden mejores las seleccionamos ya al surco completo. No hacemos selección dentro del surco, sino que ya directamente hacemos selección entre los diferentes surcos. Porque ya suponemos que cada uno de estos surcos corresponde a una línea pura, diferente a la otra. Y terminamos con este caso, con 3 líneas puras, diferentes entre sí. Ese vendría a ser el método Masal. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Si alguno tiene alguna duda me consulta. Bueno, vamos a verla. Ya estamos medio justos. El método genealógico es un método que permite hacer una selección a partir de F2. Adelantamos mucho, antes hacíamos selección a partir de F5, acá lo podemos adelantar.
Pero como sabemos que hasta F5 va a seguir segregando, recién en F5 vamos a dejar de hacer selección. Ven acá en F2, por ejemplo, hemos seleccionado 6 plantas. Después, cada una de esas plantas ha sido un surco, pero en F3 volvemos a hacer selección en ese surco. De ese surco tenemos 3 plantas nuevas, en este caso. En F4, del surco mejor, volvemos a hacer selección, porque sabemos que sigue segregando, nos siguen dando genotipos diferentes. En F5 volvemos a repetir, y recién en F6 ya lo tomamos al surco, como que está, cada surco corresponde a una línea pura, porque ya está en esa homocigosis práctica. Entonces ya sabemos que lo que seleccionemos en F6 nos va a dar una descendencia, en el 99% de los casos, igual a la planta que hemos seleccionado. Bien, o sea que mientras haya segregación, seguimos haciendo selección dentro del surco, pero cuando ya llegamos a la homocigosis práctica, que generalmente es en F6, ya empezamos a hacer selección entre surcos, el surco que más nos guste, que correspondería a una línea pura. Ese es el método genealógico, y se dice genealógico porque desde el comienzo vamos sabiendo, acá, cada una de las selecciones le vamos identificando según lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, supongamos que los que están a la izquierda están seleccionados para determinada enfermedad, y los que están a la derecha están seleccionados para rendimiento. Entonces acá le ponemos la E de enfermedad, y todas estas descendencias, esta selección que vamos haciendo, va a ser acá el EF3, acá vamos a seleccionar el EF3-1, el EF3-2, el EF3-3, o sea, vamos teniendo un seguimiento más en detalle de cada una de las selecciones que hacemos. Obviamente, al empezar a hacer la selección tan temprano, estamos metiendo mucha presión de selección, por ende, la variabilidad se nos va a disminuir rápidamente, la variabilidad aditiva que decíamos al comienzo. Muy bien, el siguiente método, este quedó en claro, es el método uniseminal. Es un método que es el que más se está utilizando ahora. ¿Por qué? Porque los métodos anteriores, al nosotros hacer una selección temprana o no, ya sea en el método Massal o en el método de Pedigree, hacemos una selección en donde tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajar en la misma región donde el cultivo ese se va a dar. Yo no puedo hacer una selección en invernáculo, por ejemplo, porque no sabemos si esa planta que visualmente yo estoy seleccionando me va a rendir. No lo puedo hacer en Santiago del Estero si yo estoy por hacer un cultivo que se va a hacer en el Pedemonte tucumano. Porque obviamente el fenotipo va a ser diferente, ante el mismo genotipo, el genotipo es igual, pero las condiciones ambientales van a ser diferentes y nos van a dar distintos genotipos. Entonces la selección que yo haga en Santiago del Estero no me va a servir para el Pedemonte de Tucumán. En cambio, en el método uniseminal, hasta la generación F4 lo podemos hacer en otro lugar, contraestación para ganar tiempo, o en invernáculo también para ganar tiempo. ¿Qué significa? Si por ejemplo estamos trabajando con soja, que la soja se hace en Tucumán solamente en verano, en invierno podemos llevarla al hemisferio norte para que nos multipliquen, o sea, para que se autofecunden y ganen un ciclo en contraestación, o sea, en el hemisferio norte, o bien la podemos llevar a un invernáculo simplemente para que esa planta gane un ciclo de autofecundación. Entonces, hacemos el cruzamiento, en F1 no hacemos nada, y a partir de F2 vamos a dejar que haya 3 generaciones de autofecundación. Pero ¿cómo hacemos ese seguimiento? En realidad acá no hay una selección, sino que de cada una de las plantas que conforman la F2, sacamos 1 o 2 semillas. Por eso se llama uniseminal. Solamente se cosecha, en el caso más extremo, 1 semilla de todas las plantas. Lo mismo se hace, esa cosecha en F2, si nosotros teníamos 1000 plantas, vamos a tener aproximadamente 1000 semillas, o sea que en F3 vamos a volver a sembrar 1000 semillas, o sea que el espacio va a ser el mismo, y en F4 nuevamente vamos a tener 1000 semillas. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Por qué se lo está usando tanto ahora este método? Por un lado, porque sabemos que la F2, el F3 y el F4, al no haber selección, la podemos hacer en cualquier lugar con personal que no sea capacitado, porque simplemente tiene que cosechar una semilla y volver a sembrar el año siguiente. Entonces,
por ahí ganamos tiempo, pero también lo más importante es que toda la variabilidad que hemos generado en el cruzamiento, nosotros la vamos a ver en F2. Y a toda esa variabilidad, como tomamos una semilla de cada una de las plantas, la vamos a tener igual en F4. Cosa que no pasaba en los métodos anteriores, en donde nosotros hacíamos una selección, y esa presión de selección era alta, y hacía que perdamos variabilidad cuando ya las plantas cuando ya las líneas estaban estabilizadas. Acá empezamos a hacer recién una selección en F4. En F4, que tenemos los 1000 individuos que hemos generado a partir del F1, donde está representada toda la variabilidad que nos ha generado el cruzamiento, hacemos una selección ya visual y elegimos las plantas que a nosotros nos gusten. 10, 50, 100 plantas, lo que nosotros, según los recursos que nosotros tengamos, la disponibilidad de tiempo y de espacio. De esas 50 plantas, o 10 plantas pongamos 50 de las 1000, de esas 50 plantas, cada una de esas plantas va a ir a formar un surco en F5, sobre los cuales, como todavía tenemos una pequeño porcentaje de heterocigosis, podemos volver a hacer selección dentro de cada uno de esos surcos. Y además también ya podemos, en F6 cada una de esas plantas seleccionadas de los distintos surcos de F5, la volvemos a sembrar, y acá ya podemos hacer evaluación de rendimiento en F6. Y ahí ya podemos tomar no solamente nuestro punto de vista visual, digamos, para hacer la selección, sino que también ya podemos trabajar con valores de rendimiento. Son parcelas chicas, pero que ya nos permiten tener algún rendimiento, y acá generalmente también se intercalan los testigos, que son variedades muy utilizadas en la zona, para poder saber si rinden más o no que el testigo, o igual, o se comportan mejor que el testigo ante determinadas enfermedades. Bueno, vamos bien hasta ahí, nos quedan unos minutos, y nos queda el último método. Sí, nos quedan muy pocos minutos. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? No, Pero, bueno. profe, ahí cuando se hace de la selección en la F2, Sí. que ahí habría una heterocigosis, ¿no? No estamos haciendo selección, sino que de cada uno de los individuos tomamos una semilla. Entonces, pero en la F6, cuando se cruzan a la seleccionada, en la F7 sí. saldría una F2, en teoría, que sería... No. El único cruzamiento está acá arriba. Todo lo demás ya no hay cruzamientos. En F5 lo que hacemos es, dentro del surco, un surco de 5 metros, por ejemplo, que tiene 100 plantas, ahí hacemos una selección. En este caso hemos tomado 2 plantas, ¿ven? Sí, de cada una de esas plantas... ¿Esa es la selección masal que usted dice? Cuando va al surco y se... Claro, vendría a ser como que después de hacer todo el método uniseminal, que va de F2 a F4, esto ya es muy parecido también a la parte de selección masal o de selección de plantas individuales. Exactamente, a partir de F5. La diferencia está principalmente de F2 a F4. ¿Sí? Alguien preguntaba algo, creo. Sí, profe, gracias. Ahí ya la entendí, digamos. Bien. Bueno. Perfecto. Bueno, estos son métodos que vienen a partir de una hibridación entre 2 variedades que cada una tiene un set de características que a nosotros nos interesa. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos hacer un mejoramiento de una variedad que tiene todas las características agronómicas que nosotros buscamos? O sea, buen rendimiento, buen porte, no se cae, no se quiebra, no se enferma, pero tiene la falencia de que hay una enfermedad a la que es susceptible. Entonces, la forma de generar de que esta variedad nuestra, desde el punto de vista agronómico, que es muy buena, cómo le agregamos esa resistencia a esa enfermedad, por ejemplo, porque puede ser resistencia a otra cosa, o puede ser otra característica, pero tiene que ser una característica, una o pocas características, no se puede hacer más de eso, generalmente es una característica la que se introduce a la variedad que ya tenemos.
En ese caso lo que se hace es retrocruza. La retrocruza, bueno, también están explicadas las dos en los videos. La retrocruza lo que busca es de un padre, que tenemos, por ejemplo, acá el padre A, que vendría a ser el padre recurrente, ya vamos a ver, porque es el que nuevamente después se va a seguir haciendo los cruzamientos. El padre A tiene todas las características agronómicas deseables, pero desde el punto de vista de esa enfermedad que hablábamos, es recesiva, o sea que es susceptible en este caso. Y tenemos una variedad, que es la variedad B, que va a servir de donante, se la llama donante justamente porque va a donar esa resistencia a la otra variedad. Entonces hacemos el primer cruzamiento y vamos a tener que la descendencia, la F1, va a tener el genoma, la mitad más o menos del genoma de la variedad A y la mitad del genoma de la variedad B. Pero a su vez sabemos que ahí va a tener en algún individuo el heterocigota, que es el que nosotros estamos buscando. Que sea todas las características agronómicas más el homocigota dominante, en este caso, que nos da esa variedad donante. Entonces, ¿qué hacemos con la F1? Como ese F1 tiene mitad del genotipo, del genoma de cada uno de los padres, lo que hacemos es lo volvemos a cruzar por el padre recurrente, que es el padre que tiene todas las características agronómicas. Entonces ahí sí vamos a tener una F1 en donde tiene ya un 75% del genoma del padre recurrente. Porque recuerden que si en la F1 nos había dado 50 y 50, si lo volvemos a cruzar, vamos a tener que el genoma del padre recurrente ya va a estar en un 75%. ¿Bien? Pero también nos va a dar un fenotipo susceptible, el homocigota recesivo, al cual lo vamos a poder ver y vamos a eliminar. En este caso, por ejemplo, las plantas que veamos enfermas, las eliminamos porque sabemos que son susceptibles, que son homocigotas recesivos. Y nos quedamos con las plantas que sí tienen esa resistencia, pero que todavía la tenemos en heterocigosis. Entonces, nuevamente, volvemos a cruzar esa F1 que acabamos de generar, el backcross 1, en realidad, retrocruza 1, nuevamente por el padre recurrente, y ya la descendencia, si antes habíamos pasado del 50 al 75, ahora vamos a estar en el 87% de genoma similar al padre recurrente, y del cual obviamente nosotros tenemos que elegir, eliminamos lo que sea susceptible, recesivo, homocigota recesivo, y nos quedamos con el heterocigota, que cada vez tiene más porción, más porcentaje de genoma del padre. Y así llegamos hasta un momento en donde tenemos la seguimos cruzando por el padre recurrente hasta donde llegamos a un momento en donde casi el 100% del genoma es del padre recurrente, o sea que tiene todas las características agronómicas que tenía el padre recurrente, y lo tiene la resistencia, pero la tiene en heterocigosis. Todo lo que sea homocigota sabíamos que lo eliminábamos. Entonces, ya para fijar la resistencia, que está dada por el homocigota dominante, lo que hacemos es, dejamos acá que esta descendencia, que tiene el 99% de las condiciones agronómicas que tenía el padre recurrente, con la resistencia en estado de heterocigosis a esa enfermedad, la autofecundamos. Y cuando autofecundamos un heterocigota, vamos a tener tres opciones. El que es homocigota recesivo y susceptible a la enfermedad, que por susceptibilidad lo descartamos, sabemos. Vamos a tener el homocigota dominante, resistente a la enfermedad, con todas las características agronómicas, pero también vamos a tener una porción de heterocigotas. Entonces, para saber y que tiene también resistencia. Entonces, para saber cuál es el homocigota dominante y cuál es el heterocigota, ahí vamos a tener que hacer una nueva autofecundación, y el homocigota nos va a dar toda la descendencia homocigota, mientras que el heterocigota nos va a dar nos va a dar una resistencia con una proporcionalmente de un 25% de susceptible y un 75% de resistente. Al que nos dé esa probabilidad, lo descartamos y nos quedamos solamente con
lo que en la autofecundación nos han dado el 100% de las plantas resistentes. Bueno, chicos, hasta ahí es lo que es la selección en autógamas, el mejoramiento en autógamas, ya sea por los medios conservativos, que son hacer selección sobre una población que está formada por numerosas líneas puras, que veíamos que era el método individual, la selección individual y la selección masal, y después, cuando ya trabajamos sobre variedades y que las hibridamos, porque no tenemos variabilidad al comienzo, entonces las hibridamos para que nos den una descendencia con mucha variabilidad sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Primero dejamos que esa variabilidad se fije en los caracteres, o sea que vuelva a la homocigosis, y sobre esas líneas, que estamos llegando a la homocigosis práctica, vamos a empezar a hacer la selección nuestra, ya sea desde el punto visual o desde el punto de vista del rendimiento, si nos permite el tamaño de la parcela. Eso es más o menos cómo se está haciendo el mejoramiento genético en autógamas hoy por hoy. El método de retrocruza, si bien es un método largo, caro, hoy por hoy también se lo utiliza, pero con ayuda biotecnológica, ¿sí? Con la selección asistida por marcadores moleculares. O sea que desde el cruzamiento desde las primeras F1 que generamos, ya podemos llevar eso al laboratorio para ver exactamente cuál es la heterocigota y cuál es la recesiva, y cuál tiene mayor porción de ¿cómo se llama?, de genoma del padre. Todo eso entonces hace que aceleren los tiempos y que también la selección sea más precisa. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, chicos? No, profe, por ahora no. Bueno, a las 9:45 creo que empieza el parcial. Sí, así es. El parcial no, el control de lectura, perdón. Sí, 9:45. No nos haga asustar. Sí, disculpe. Bueno, entonces, chicos, si no hay más dudas, cortamos acá. ¿Quieren? Así tienen unos minutitos para prepararse para el control de lectura. Genial, profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la atención. Nos vemos.